Aprobaron hoy un crédito por 350 millones de dólares para financiar obras de infraestructura en las rutas de San Ramón, Cartago y San Carlos. Se trata de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo que asegura 125 millones para construir el tramo Taras-La Lima en Cartago y otros 225 millones para terminar la carretera San Carlos y 6 obras de la ruta a San Ramón. Este jueves, los viceministros de Seguridad de Costa Rica y Panamá mantuvieron un encuentro bilateral para encontrar medidas que refuercen la seguridad fronteriza entre ambas naciones. El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Cooperación Policial Binacional en Paso Canoas. Allí se analizaron datos sobre criminalidad organizada que se ha fortalecido en tiempos de pandemia. La Comisión Nacional de Emergencias dará prioridad de atención a 27 cantones debido al incremento de casos de COVID-19 y las hospitalizaciones que provocó el virus. Hoy la agenda noticiosa es intensa. Vayamos a ver nuestros titulares. Cantones del país priorizarán la atención a la pandemia debido a que son los lugares donde se presentan más cantidad de casos. Para hoy se registraron 1.153 nuevos positivos, 463 hospitalizados y de ellos 161 personas en unidades de cuidados intensivos. El confinamiento por la pandemia aumentó la cantidad de niños quemados por accidentes en sus hogares. Según los datos del Hospital Nacional de Niños, hasta junio se habían atendido a 176 menores. La empresa Vicesa en Cartago inició la recontratación de 326 de sus empleados. Además, continúan las gestiones para tratar de disminuir los costos eléctricos y de combustibles, con el fin de generar nuevos empleos. Este 14 de septiembre la antorcha no llegará hasta Cartago debido a las medidas de prevención por el COVID-19. ...463 hospitalizados, 7 fallecidos y 1.153 nuevos casos de COVID-19 es el reporte que emitió hoy el Ministerio de Salud sobre el tema del reporte epidemiológico. Veamos. Este jueves el país registra 1.153 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 240 son por nexo epidemiológico y 913 por laboratorio, para un total de 44.458 casos confirmados, de los cuales 34.492 son costarricenses y 9.966 son extranjeros. Se contabilizan 17.855 personas recuperadas. Al día de hoy hay 463 hospitalizados, 161 de ellos en cuidados intensivos con un rango de edad de 24 a los 83 años. Para hoy se contabilizan un total de 7 lamentables fallecimientos, 5 hombres y 2 mujeres, con un rango de edad que va de los 31 a los 79 años. En total se contabilizan 460 decesos por COVID-19, de los cuales 176 son mujeres y 284 son hombres, con un rango de edad que va de los 19 a los 100 años. Del total de fallecidos, 161 son adultos y 299 adultos mayores. El Ministerio de Salud pide a la población extremar las medidas para evitar un mayor contagio, ya que a partir del 9 de septiembre se dará una nueva fase de mayor apertura comercial. Por otra parte, el Ministerio de Cultura aprobó el protocolo para la reactivación de salas de cine, el cual incorpora nuevos elementos, entre ellos una actualización en cuanto a los procesos de higiene y desinfección de los espacios, métodos de limpieza y uso para lentes 3D y 4D, medidas de prevención asociadas con las dulcerías y acciones de responsabilidad individual para los usuarios de las salas. La Comisión Nacional de Emergencias dará prioridad de atención a 27 cantones debido al incremento de casos de COVID-19
y las hospitalizaciones por el virus. Un equipo compuesto por viceministros, gobiernos locales y representantes de la Comisión Nacional de Emergencias estarán de cerca guiando el proyecto denominado Costa Rica Trabaja y se Cuida, el cual busca reactivar la economía aplicando medidas para prevenir el contagio por COVID-19 entre los habitantes de cada comunidad. La incorporación de estos actores permite iniciar el modelo en 27 cantones, de los cuales 24 se encuentran en alerta naranja y 3 de ellos se mantienen en alerta sindrómica por la gran cantidad de aumento de contagio por el virus. Estos roles permiten articular con los municipios las líneas de acción para la atención integral de la emergencia sanitaria. Hemos identificado 27 cantones que son los que están aportando el mayor número de carga al sistema hospitalario en cuanto a casos y pacientes que requieren ir a un centro hospitalario. En esos 27 cantones vamos a reforzar el equipo interinstitucional y la gestión que desarrollan los alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes o vicealcaldesas en el marco de los comités municipales de emergencia. Esto se llevará a cabo tomando como base el modelo de gestión y las experiencias que han tenido las municipalidades en reforzar la seguridad en sus cantones. Este plan de acción del modelo de gestión compartida tendrá una revisión quincenal para analizar los procesos y reforzar con el fin de ver el impacto en la reducción de la transmisión de casos, así como el cumplimiento de la responsabilidad comunitaria. Esto nos permitiría trabajar conjuntamente también con las direcciones regionales del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social para el abordaje y la implementación del Plan Cantonal de Prevención por COVID-19. En esta primera fase, de alerta naranja, 3 cantones que aunque están en condición de alerta amarilla, tienen un aporte significativo de casos al sistema de salud y requieren de este apoyo, el soporte y el apoyo por medio de nuestros oficiales de operaciones. De esta manera, la viceministra de Agricultura y Ganadería, Ana Cristina Quiroz, estará designada para Alajuela, Naranjo, Poás, San Carlos y Río Cuarto. Randall Otárola, viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, estará en Barba, Santo Domingo, Flores y San Pablo. Margaret Solano, viceministra de Juventud, le corresponde Cartago, La Unión, Oriamuno y Pocosí. Patricio Morera, viceministro de Vivienda, está designado para San José, Curridabat, Desamparados, Acerrí y Heredia. Eduardo Solano, viceministro de Seguridad, estará a cargo de Alajuelita, Santa Ana, Escazú, Mora y Acosta, mientras que Francisco Delgado, viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, estará designado para Goicoechea, Tibás, Coronado y Corredores. 2 de los mayores peligros a esta altura de la pandemia son el tedio y la costumbre. Llevamos casi 6 meses conviviendo con el virus, tenemos muchas áreas de la vida cotidiana muy afectadas y mucha gente comenzó a perderle el respeto y va relajando sus hábitos en un momento particularmente peligroso y delicado de la pandemia. Sobre este tema voy a conversar ahora con la pediatra e infectóloga María Luisa Ávila. Buenas noches, doctora Ávila. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Doctora, vamos hacia una etapa de mayor apertura comercial y de menor restricción vial. ¿Qué peligros entrañan estos cambios? Bueno, sin lugar a dudas, el principal peligro es un aumento de casos porque las personas no se adhieren a las recomendaciones que ya son conocidas. Obviamente la apertura comercial era necesaria, hay gente que necesita salir a trabajar para llevar sustentos a sus casas. Así es que lo más recomendable es que aquellas personas que se pueden quedar en su casa porque tienen factores de riesgo, porque tienen posibilidades económicas, que lo hagan, y las personas que tenemos que salir, lo hagamos con todas las técnicas de protección personal que ya conocemos. Doctora, uno de los mayores espacios de exposición son los autobuses. Hay muchas áreas en las que uno tiene que tocar al pasar, son espacios cerrados y además hay proximidad de personas. ¿Qué hemos aprendido en estos meses para combatir el riesgo mientras se viaja en autobús? Lo más importante que hemos aprendido es que la manera de contagio por superficies no es tan eficiente como, por ejemplo, el cara a cara. Entonces, la parte más importante es que nos protejamos nuestro rostro,
los ojos, la nariz, la boca, ya sea utilizando una mascarilla debidamente colocada, la cual no tenemos que estar tocando a cada instante, y por supuesto en aquellos lugares de alto riesgo, la utilización de una careta. Hay que recordarle a la gente que esta pandemia es nueva, que todos los días aprendemos y que cuando no se hacía una recomendación hace unos meses atrás, no significa que estuviese mal, sino que eran momentos pandémicos diferentes. Para este momento, protección ocular y muy buen lavado de manos es la recomendación más importante para el servicio de transporte público. Y para otras circunstancias, pues el distanciamiento físico de 1,80 m es lo más recomendable. Doctora, no hay un buen momento para enfermarse. Todos los momentos son malos para estar enfermo, pero particularmente delicado es hoy. Usted hablaba recién de momentos pandémicos. No es lo mismo al principio de la pandemia que ahora, cuando ya la caja tiene mucha gente hospitalizada, hay mucha gente, mucha carga sobre unidades de cuidados intensivos. Quizás hacer una pequeña reflexión sobre lo complicado que puede ser enfermarse y agravarse en este momento de la pandemia. Sí, lamentablemente es un muy mal momento. Nunca, como usted lo decía, es un buen momento, pero ahora es un momento peor. Aquí la recomendación principal a las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, que son diabéticos, que son hipertensos, que son cardiópatas, que por favor no dejen de tomar sus medicamentos. La mayoría de las consultas para estas personas se están haciendo virtuales, pero obviamente una tercera cita virtual impide que la persona sea examinada correctamente, se le ajusten sus dosis y se le mande exámenes de laboratorio. Así es que si la persona se siente mal, es preferible que acuda a los servicios de atención a las personas de la caja o de la clínica de su preferencia, siempre autogestionando su riesgo. ¿Qué significa esto? Irse con una mascarilla correctamente colocada, con una careta, procurar, si toca superficies, lavárselas después y no tocar su cara con esto, porque también nos preocupa enormemente estas personas que se puedan descompensar y al final no se van a ver afectados por el nuevo coronavirus, sino por su enfermedad ya de fondo. Así es. Otro de los elementos que yo mencionaba al principio y del que mucha gente habla es que llevamos 6 meses en este tema de pandemia, alejado de la familia, hay mucha tensión, mucha gente con problemas y las personas ya están realmente, como se dice popularmente, tirando el tapón. Mucha gente se reúne familiarmente, mezcla, aunque viven en casas diferentes, se juntan y dicen que están en burbuja porque están en familia. Y esto se ha demostrado que es una de las grandes fuentes de contagio. ¿Qué les dice a estas personas que se juntan en núcleos familiares, pero que viven en diferentes casas? Sí, definitivamente eso es una muy mala práctica. Obviamente en algún momento las autoridades de salud van a tener que dar indicaciones para este tipo de actividades, porque usted acaba de decir algo que es absolutamente cierto. La afectación emocional a la que hemos estado expuestos todos en estos meses puede volverse insoportable e intolerable. Así es que hay que dar también indicaciones a las personas. Si usted tiene una casa grande con buen patio, donde hay ventilación, usted podría eventualmente reunirse ahí sin riesgo. El problema que está ocurriendo es cuando la gente se reúne en espacios muy cerrados, con gente que incluso pueda estar enferma, gritan, cantan, hablan durísimo, no siguen protección personal y eso es altamente dispersor de este nuevo coronavirus. Pero de nuevo, la recomendación que las autoridades de salud dan es no rompa sus burbujas, esté con las personas que viven bajo su mismo techo y siga incluso con ellos precauciones. Así es, burbuja es burbuja, doctora Ávila. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus comentarios. La doctora María Luisa Ávila, pediatra e infectóloga del Hospital Nacional de Niños. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Nosotros nos vamos a la primera pausa comercial, pero enseguida regresamos con mucha más información. El confinamiento por la pandemia aumentó la cantidad de niños quemados por accidentes en sus hogares. Según los datos del Hospital Nacional de Niños, hasta junio se habían atendido a 176 menores.
Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200,000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. La ilusión en diferentes formas en Cine en Cortos. El jueves 3 de septiembre a las 9 de la noche, con repetición el domingo a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. AIA mejora el abastecimiento de agua potable en Guanacaste. Durante el 2019 inauguramos nuevos proyectos que benefician a más de 123,000 personas en la región Chorotega, en Santa Cruz y Carrillo. Para hacer frente a la variabilidad y el cambio climático, el AIA construye obras en Nicoya, Liberia, Bagaces y Cañas. Hagamos un uso responsable del agua. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. ¿Te gustaría ir a jugar con nosotros al bosque? Soy Tricolín, ella es Tricolina, mi hermana mayor. Lo único que no sé es cómo vamos a hacer con los proyectos que nos dejó la maestra. ¡Es la Isla del Coco! Este sábado 5 de septiembre a las 8:30 de la mañana, celebramos el Día del Niño con Las Aventuras de Tricolín. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 16 minutos. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y vamos a dar un repaso por la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra, 593 colones con 21 céntimos. Y en la venta, el precio del dólar rompe la barrera de los 600 colones y alcanza la cotización de 600 colones con 18 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Las quemaduras en niños son uno de los dramas recurrentes durante las vacaciones escolares y de medio y fin de año. Ahora, con clases presenciales suspendidas, los niños están en las casas, hay adultos teletrabajando y las cosas se han complicado aún más. Para hablar sobre las quemaduras en niños en el hogar, tenemos ahora al doctor Roger Vargas de la Asociación Sobreviviendo a Quemaduras del Hospital Nacional de Niños. Buenas noches, doctor Vargas. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, gracias por la invitación. Doctor, la pandemia disparó los casos de quemaduras de niños en el hogar, ¿es correcto? Es correcto. Hemos visto un aumento relacionado con las quemaduras en estas semanas y meses debido a la pandemia, podríamos decir, debido a que los padres están más en las casas y sin embargo los niños están más hacinados, ¿verdad?, en todo este tiempo. Es algo muy similar a lo que anteriormente podíamos ver en mediados de año y a final y principios de año. Sin embargo, estos meses atrás se ha intensificado más el aumento de niños al punto de que para el primer semestre de este año ya estábamos repuntando a un pronóstico a final de año todavía mucho mayor de lo que fue el año pasado. Doctor, ustedes tienen una serie de recomendaciones para evitar estos accidentes. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, voy a aprovechar porque la primera recomendación es precisamente empezar a hacer constar y hacer patente en la población que las quemaduras tenemos que empezar a dejar de llamarlas accidentes, precisamente porque siempre hemos considerado que el 100% de las quemaduras pueden ser prevenibles. Aprovecho esa pregunta justamente para enfatizar el punto.
porque por definición un accidente es algo que nosotros no podemos evitar de ninguna forma. Y hay muchas lesiones, tanto en quemaduras como en otros aspectos, que si hacemos un recuento de la historia, de qué fue lo que pasó, en el 100% de los casos la quemadura pudo haber sido prevenible. Entonces este es el primer concepto. Por supuesto que hay cosas operativas, puntuales, que tenemos que recomendar a los padres, cosas prácticas en la casa. La primera de las cosas es que los niños que más se queman son los niños menores de 4 años. Y estos niños ya se mueven, se movilizan, exploran. Y precisamente la segunda recomendación sería tener en cuenta que los niños deben ser supervisados en todo momento. La mayoría de las quemaduras ocurren por escaldadura. Esto significa que son debidas a líquidos calientes, líquidos para el baño, líquidos para la comida, líquidos que transportamos en la casa. Esta es la principal causa de quemaduras. De tal forma que si vamos haciendo un pequeño panorama de qué es lo que ocurre, la mayoría de los niños se queman por quemaduras estando en sus casas, estando en compañía de adultos y con lesiones que pudieron haber sido prevenibles. Por lo tanto, el tema de accidente es algo que tenemos que erradicar porque nos da la idea de que no pudimos hacer nada al respecto. Y por el contrario, generalmente, en el 100% de los casos, como decimos, siempre hubo algo que sí se podía haber hecho para prevenir. Doctor, bueno, ahí ya nos da una excelente definición. Es lo mismo que cuando se habla de una fatalidad. Las fatalidades, en muchos de los casos, se pueden prevenir, hay anticipación. De los escenarios que me presenta, veo dos centros de peligro, la cocina y el baño. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. El tema de las casas es un poco complejo porque obviamente las realidades de nuestros hogares en Costa Rica es muy diversa y de esta forma hay casas que pueden tener una habitación, digamos un cuarto destinado para la cocina, un espacio destinado para la cocina muy bien habilitado, pero hay muchos hogares, sobre todo en zonas rurales, que no cuentan ni siquiera con un espacio adecuado. Muchas veces la cocina es junto con la sala, junto con hasta dormitorios, etc. Entonces, lo más importante en tema cocina es que el niño no acceda a las áreas calientes donde están. Por ejemplo, hay fogones en el piso, entonces ya eso representa ya de por sí un gran riesgo, con un alto riesgo de quemadura. El tema del baño, también vemos muy frecuentemente que se transporta el agua caliente hacia el baño y en ese transporte se choca con el niño o con otro hermano o incluso con un hermano que es menor de edad y que es el que está transportando el líquido caliente y se vierte sobre la persona que se quema. En este sentido, una recomendación muy puntual es que el agua fría siempre debe estar colocada primero en la tina. Si vamos a usar una tina y si vamos a acostumbrar a calentar el agua para el baño, lo ideal también, dependiendo de las realidades de nuestros hogares, es tener una termoducha para no tener que transportar agua caliente. Pero si se tiene que calentar el agua, en primer lugar, no debe ser hirviendo. En segundo lugar, hay que tener muchísimo cuidado con el transporte y vertir siempre agua caliente sobre el agua fría que está en la tina, porque si el menor sale corriendo porque ya le toca el baño, se tira a la tina y lo primero que va a encontrar es el agua fría. Pero si encuentra el agua hirviendo, se va a quemar. Entonces, que no sea tan hirviendo, que se vierta primero el agua fría en la tina y después el agua caliente sobre el agua fría. Y todo este proceso el menor debe estar en otro lado. El problema es que cuando se deja el menor en otro lado, puede rápidamente accesar los lugares donde se va a bañar y llega rápido a ese punto. Las otras cosas se ven relacionadas con la comida, porque la comida también representa un momento de riesgo. Una mala práctica es ponerse a los niños encima cuando uno va a comer y entonces tener el café encima y tomar café y el niño con su mano nos va a arrebatar la taza de tal forma que puede vertirse inmediatamente sobre el menor. También acostumbramos a hervir mucho, ¿verdad? A calentar mucho. Las sopas, por ejemplo, que vienen para preparar en microondas, se calientan en el centro y el empaque queda frío. Entonces creemos que está fría y cuando en realidad está muy, muy caliente en el centro. Y una muy mala costumbre también es colocársela a los niños, esas sopitas de estereofón. Y entonces fácilmente se vierte sobre los genitales, sobre el abdomen. En el caso de un niño quemado,
¿cuáles son las secuelas? Algunas quedan incluso para toda la vida. Bueno, es muy interesante porque precisamente el trabajo que se ha realizado durante muchos años es cambiar el enfoque de algo perjudicial en la vida del niño y la familia hacia algo preventivo. Tenemos que cambiar el enfoque de que una quemadura va a significar un estigma en la vida del niño, sino cambiar el enfoque hacia la prevención. Ahora, todo el equipo interdisciplinario que aborda estos casos, desde los cirujanos, bueno, los servicios de emergencia, el transporte prehospitalario, los servicios de emergencia, los cirujanos, las enfermeras, los trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, médicos de rehabilitación, etcétera, contribuimos a tratar de que el menor que tiene una secuela física se integre adecuadamente en su sociedad, en su familia, en este caso en el menor sería en la escuela, y que a lo largo de un abordaje interdisciplinario logremos una correcta adaptación en la sociedad. Pero también se realiza un esfuerzo muy grande en la prevención de secuelas, tanto desde que ingresan al hospital hasta incluso 2 años después del egreso, y posteriormente se siguen los equipos de tratamiento, ya sea a nivel quirúrgico o dermatológico, para mejorar la secuela. Ciertamente una secuela visible pues hace que la inclusión en sociedad sea un poco más difícil, porque definitivamente las personas siempre van a tender a visualizar a esa persona, miradas extrañas. Sin embargo, el proceso de reinclusión a nivel escolar es un trabajo que se realiza desde el hospital también y en colaboración con las escuelas, logra sensibilizar a los grupos de pares. Ahora, todavía un poco más difícil por el tema de la virtualidad, pero aún así se logra hacer esta sensibilización de los maestros, de los compañeros. Pero obviamente el tema principal es llegar siempre a la prevención, que el hecho no se dé. Ojalá que tengamos año con año cada vez menos niños con quemaduras graves, con quemaduras de ningún tipo, producto del trasiego, de la convivencia en sus hogares. Muchísimas gracias al doctor Roger Vargas del Hospital Nacional de Niños. Gracias, doctor. Con mucho gusto, buenas noches. Vámonos a una pausa comercial y ya venimos con más. Quédese en la señal de Canal 13. La empresa Vicesa en Cartago inició la recontratación de 326 de sus empleados. Además, continúan las gestiones para tratar de disminuir los costos eléctricos y de combustibles, con el fin de generar nuevos empleos. Somos los que vamos con usted hacia adelante. Este año hemos otorgado créditos por más de 273.000 millones de colones para apoyar a empresas, instituciones e industria. Se han colocado créditos por más de 225.000 millones de colones destinados para capital de trabajo. Somos herederos de un gran país y debemos seguirlo construyendo. Somos el Banco de Costa Rica. En este mes patrio de septiembre, presentamos un ciclo con lo mejor de las joyas históricas del cine costarricense. Cine Tico Clásico. Los viernes a las 9 de la noche, con repetición los sábados a las 4:30 de la tarde. En un esfuerzo de Cinart y el Centro de Cine, a partir del 11 de septiembre. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estudia carreras cortas con respaldo estatal en el CUC. Te ofrecemos 7 diplomados para universitarios, además de programas técnicos y cursos libres. Matrícula abierta. Elegí CUC. María Pérez versus los superhéroes.
María Pérez versus los superhéroes. Todos los lunes en Café Nacional. A partir del lunes 7 de septiembre. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La sección de cámaras viales es presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y a las 7 de la noche con 30 minutos vamos a dar un repaso por el estado del tránsito en la ciudad capital. Estamos viendo en este momento imágenes de la ruta 39, circunvalación, a la altura de los Atillos 8. El tránsito se ve fluido, bastante fluido, hay pocos carros, hay muy buena circulación, no hay presas, la superficie de rodaje está húmeda y hay una disminución en la visibilidad por neblina. Ahora vemos imágenes de la ruta 211, el sector del cruce en San Francisco de Dos Ríos. Prácticamente desocupada completamente la calle, eso sí, totalmente empapada la superficie de rodaje, tránsito resbaladizo a esta hora de la noche en San Francisco de Dos Ríos. Nos vamos ahora a circunvalación en Desamparados, en la rotonda de la Y. Hay un poquito más de circulación vial, probablemente por la intersección de vehículos. La superficie de rodaje se ve muy húmeda y la visibilidad disminuida por neblina. Ruta 215 es la imagen que estamos visualizando en este momento. Zapote a la altura del Registro Nacional, muy pocos vehículos, circulación muy fluida a las 7 de la noche con 31 minutos. Circular, eso sí, con precaución, porque la superficie de rodaje está muy húmeda. La sección de cámaras viales fue presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Costa Rica necesita movilidad. Por eso en CONAVI nos comprometemos y avanzamos para mantenernos en movimiento con grandes proyectos para mejorar la vida de todos nosotros. Acceso de contenedores de Moín, Circunvalación Norte, Carretera a San Carlos, Puente de Lindora, Puente de Saprissa. Por eso agradecemos su paciencia. CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. El alcalde de Cartago, representantes de la empresa privada y autoridades de Recope sostuvieron este jueves una reunión para buscar soluciones que reactiven la economía de la zona. Por su parte, la empresa Vicesa anunció la contratación de 323 empleados para su planta en Cartago. Con el fin de generar empleo y reactivar la economía, el alcalde del Cantón Central de Cartago aseguró que la empresa de vidrios de Centroamérica recontratará a 323 personas que fueron despedidas anteriormente. Estamos apoyando a Vicesa para que pueda recontratar 323 empleados que fueron cesados. Esto dependerá de acuerdos que se logren con el gobierno y ARECEP para reducir el costo de la energía. En esa línea, hoy hemos tenido una reunión con el señor presidente de Recope, se está analizando una alternativa y estamos aquí en Vicesa con don Rolando Charpentier analizando sobre los escenarios porque nos parece vital tratar de habilitar empleos, no solo para Vicesa, para toda la industria nacional que genera muchos empleos. Por su parte, el director general del Grupo Vidriero Centroamericano, Vical, explicó que Vicesa sigue produciendo en el país y está interesada en expandir su producción. Lo que pasa es que el costo de la energía en Costa Rica para nadie es un secreto que es sumamente caro y la reactivación económica del país definitivamente pasa por ahí. Tiene que haber mejor costo de electricidad y tiene que haber menor costo en combustibles industriales para así poder generar empleo.
Entre tanto, el presidente ejecutivo de Recope dijo que están haciendo un esfuerzo para proveer el gas licuado de petróleo GLP a un menor costo para la industria. El precio del gas, lo que nosotros estamos proponiendo al gobierno es que haya una rebaja en los impuestos del gas para poder hacerlo más accesible a la industria y que alternativamente la industria también se reconvierta utilizando el gas como el combustible para sus hornos, sus calderas, etcétera, equipos industriales que vayan sustituyendo el búnker, que es mucho más contaminante. Entonces el gas tiene varias ventajas. Primero, uno es más económico, es más fácil de manejar, es menos contaminante que el búnker y por lo tanto generaría muchas mayores sinergias económicas, que es lo que necesita el país para empezar a salir de esta situación. Con esta iniciativa también se pretende beneficiar a los hospitales, los centros educativos y a las familias. Debido a la pandemia, este 14 de septiembre, la Antorcha hará un recorrido virtual. Así lo confirmó la directora de la Comisión de Fiestas Patrias del Ministerio de Educación Pública. La jerarca agregó que en conmemoración del 199 aniversario de la independencia, las direcciones regionales y los centros educativos deben realizar actos cívicos virtuales. Por su parte, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, dijo que el 14 de septiembre el Consejo de Gobierno se transmitirá por Canal 13, además por las redes sociales de la municipalidad. El recorrido también simbólico de la Antorcha de la Independencia, en el cual queremos emular ese recorrido que en otros momentos tenemos de manera presencial con nuestros estudiantes. Este año lo queremos hacer a distancia y también contemplando la modalidad virtual. El presidente de la República nos ha manifestado que van a venir los vicepresidentes y algunos funcionarios de gobierno, y la sesión sí será virtual con el resto del Consejo de Gobierno. Vamos a aprovechar para fortalecer los valores cívicos en un momento tan importante de la historia patria, pero también para plantear algunas inquietudes de la agenda del desarrollo de Cartago. Un video del Opsicori muestra el impresionante antes y después del deslizamiento que se presentó en una de las laderas del volcán Irazú a finales del mes pasado. El video muestra un hueco gigantesco donde antes había una gran cantidad de vegetación. Veámoslo. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, Opsicori, realizó un vuelo con un dron para ejecutar una comparación de cómo se visualizaba la geografía en los alrededores de la cima del volcán Irazú, un antes y un después de lo que fue el deslizamiento presentado el pasado 26 de agosto. Las imágenes, que son realmente impactantes, dejan entrever un enorme hueco donde antes existía mucha vegetación. Lo que se ve en el video es dos modelos 3D tomados por un dron con fotos aéreas, y se ve la diferencia entre antes del colapso y después del colapso. Y se ve claramente que se separó donde había la grieta previa. Y luego se ve un ortofoto mosaico, significa un mapa desde arriba, y se ve la evolución a través de los años y los últimos días de esta grieta, y la última imagen es el hueco que dejó el colapso. Entonces básicamente hay un poquito de neblina, porque este día había bastante neblina, pero se ve un hueco grande. Según los datos más recientes que maneja el Opsicori, este desplazamiento se movió al menos unos 70 metros en el último mes. Este deslizamiento, detectado por los científicos desde el año 2004, pone en jaque a varias antenas de telecomunicaciones que emiten señal para el gran área metropolitana y gran parte del territorio nacional. Este jueves, los viceministros de Seguridad de Costa Rica y Panamá mantuvieron un encuentro bilateral para buscar medidas y reforzar la seguridad fronteriza. El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Cooperación Policial Binacional en Paso Canoas. Según indicó el jerarca costarricense Luis Carlos Castillo, la delincuencia organizada se ha fortalecido en tiempos de pandemia,
Por eso se buscan esfuerzos en conjunto para combatir a estos delincuentes. Por otra parte, Igor Pitti, viceministro de Seguridad de Panamá, agregó que es indispensable la coordinación entre ambos países para frenar el crimen organizado. Bueno, como parte de las políticas de acercamiento que deben tener todos los países, en este caso las instituciones policiales, hoy hemos tenido una reunión muy importante entre la Seguridad Pública de Panamá y la Seguridad Pública de Costa Rica, con el fin de poder encontrar una serie de caminos que nos van a ayudar a mejorar todos los sistemas de operativos, de inteligencia y de comunicación que tenemos a nivel de la frontera sur. El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá siempre ha sido un aliado nuestro en la lucha contra la delincuencia organizada y demás, y hoy pues era un acercamiento más para poder afinar algunos detalles y poder mejorar en eso. La coordinación permanente, el intercambio de información que existe entre nuestros hermanos de Costa Rica y Panamá es lo que nos hace ser más operativos. Nosotros no podemos actuar de la misma forma que actuamos en cada uno de nuestros países, porque el producto fronterizo, por su particularidad, el crimen organizado trata de aprovechar ese producto fronterizo para moverse de un lado a otro y tener cierto grado de impunidad. La coordinación que nosotros realizamos con Costa Rica aquí y las fuerzas públicas precisamente es impedirle que el crimen organizado se sienta a la libre y moverse de un lado a otro. Sabe que si comete un crimen aquí, Costa Rica se agarrará, y si lo hace viceversa, va a tener los mismos resultados. El Ministerio de Seguridad Pública podrá inhabilitar o destruir las pistas de aterrizaje clandestinas que en su mayoría se utilizan para el narcotráfico. Según registros del Ministerio de Seguridad Pública, en el país hay cerca de 141 pistas de aterrizaje clandestinas, las cuales se utilizan en su mayoría para el tráfico ilegal de drogas y dinero. Ante esto, los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley que le permite al Estado destruir, demoler o inhabilitar las pistas de aterrizaje no autorizadas. El proyecto permitirá que las municipalidades y el Ministerio de Seguridad Pública trabajen de manera conjunta para inhabilitar estos campos de aterrizaje. Declarar la ilegalidad de esta pista, respetando el debido proceso, se le da traslado al propietario de la finca para que justifique y aporte los documentos que muestran que la pista está operando legalmente, y si no es así, se proceda a su inhabilitación, destrucción o demolición. Aquí le estamos dando mayor relevancia al tema de la seguridad nacional y de la política en contra del narcotráfico por encima de otros bienes jurídicos tutelados. Es decir, aquí hay un planteamiento de fondo sobre la propiedad privada versus la seguridad nacional que en otros proyectos es absolutamente rechazado y argumentado en contra. De alguna manera tenemos que atacar el narcotráfico y las exportaciones de este país se están viendo afectadas por la contaminación constante en los cargamentos que salen de Costa Rica de fruta, de piña, de banano y de otros productos. Entonces, yo estoy seguro que acá los que estamos en la Asamblea Legislativa queremos defender al pueblo, queremos defender a este país y el buen nombre de Costa Rica en el plano internacional. El proyecto contó con el apoyo de 43 diputados para su aprobación este jueves en primer debate. Los diputados aprobaron un crédito por $350 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo. El dinero se destinará a financiar obras en las rutas de San Ramón, Cartago y San Carlos. Estos recursos se utilizarán para el desarrollo de infraestructura vial en las provincias de Cartago y Alajuela. En total son $365 millones que se desembolsarán en dos tractos. El primero será de $125 millones para invertir en el paso a desnivel de Taras-La Lima, la carretera a San Ramón y los estudios preliminares de la carretera hacia San Carlos, mientras que el segundo desembolso será por $225 millones. Este proyecto contó con el aval de 46 diputados para su aprobación en primer debate.
Según la diputada de Liberación Nacional, María José Corrales, esos recursos se destinarán también para invertir en 6 de las 17 obras impostergables en el corredor San José-San Ramón, el cual es un contrato de préstamo justamente entre el Estado costarricense y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este contrato desembolsa $200 millones para la carretera San Carlos y genera una contrapartida por parte del Estado costarricense de $110 millones. En la Comisión de Alajuela, en la cual dictaminamos este expediente, presenté varias mociones justamente para poder amarrar ese recurso a la finalización de esta gran obra de infraestructura vial y que sabemos que es importante porque va a venir a generar empleo, va a reactivar la economía que tanto se necesita en el país. Por su parte, la diputada de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, destacó que $65 millones de ese primer desembolso se invertirán en la provincia de Cartago. Este proyecto lo que hace es financiar con $350 millones recursos para obra de infraestructura vial, mucho en la provincia de Alajuela. Pero parte de el apoyo, teníamos que darle el apoyo para invertir en obra de infraestructura vial a nuestro país, es de que $65 millones se van a dirigir para poder construir los pasos a desnivel de La Lima y Taras y ampliar la radial. Ese dinero es necesario y urgente y estamos muy contentos de que de ese préstamo pudimos obtener eso, porque eso es para poder atraer y mejorar lo que es la inversión para nuestra provincia de Cartago. Por otro lado, el plenario legislativo también aprobó este jueves en primer debate el proyecto de ley 21.344, que contempla el cierre del Fondo Nacional de Becas FONAVE, cuyos subsidios serán administrados por el Instituto Mixto de Ayuda Social. En este momento nos vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más informaciones. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200.000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. No deja de ser extraño ver estas salas de cine vacías. Nuestro pensamiento está con los miles de directores y directoras de cine ficción y documental. Por eso nuestras invitadas son 3 destacadas mujeres de la industria cinematográfica latinoamericana. Los lunes a las 10 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Espacio Pyme, capacitación para las personas emprendedoras y dueñas de pymes en temas vitales para el desarrollo de sus empresas con la más alta calidad de expertos en diferentes áreas. Espacio Pyme. Ustedes me van a enseñar mucho de las aves acuáticas que ustedes tienen aquí muy cerca. ¿Alguien quiere animarse a decirme qué son las aves acuáticas para ustedes? Las aves acuáticas son todas aquellas aves que viven en lagunas, cerca de los ríos, en todos aquellos lugares donde se llena de agua. Comen cerca del agua, construyen los nidos cerca del agua, descansan cerca del agua. Miércoles a las 9:30 de la noche y sábados a las 7 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y vamos ahora a nuestra sección Animales en Libertad. Esta noche le presentamos a una especie que nació en el año 1505. Sí, escuchó bien, es un espécimen que nació en el año 1505 y precisamente nació un año antes de la muerte de Cristóbal Colón. Se trata de un tiburón de Groenlandia descubierto e investigado por los científicos de Nat Geo. Vamos a verlo.
Este video de Nat Geo muestra una rara y longeva especie de tiburón que fue captada en las profundas aguas de Nunavut, en Canadá. Según una producción de Nat Geo, se trata de los tiburones de Groenlandia que frecuentan las oscuras aguas del Ártico y Atlántico Norte. Esta especie podría vivir hasta 272 años, pero recientemente encontraron a una que podría tener 515 años y habría nacido en 1505, un año antes de la muerte de Cristóbal Colón. Según la investigación, para estimar la edad usaron un modelo matemático que analizó la córnea de esta especie. Y en el mundo, la investigación sobre la gestión global de la pandemia de coronavirus, una de las peores crisis sanitarias que ha conocido el planeta, comenzó este jueves. Investigación en marcha. La Organización Mundial de la Salud anunció el jueves a 11 personalidades seleccionadas para el Comité Independiente de Evaluación sobre la gestión global de la pandemia de coronavirus. Entre los integrantes están el expresidente mexicano Ernesto Zedillo y el exministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas. La OMS nos dejó bien claro que sus archivos son un libro abierto. Todo lo que queramos ver, lo veremos. Los expertos, que presentarán un informe de una primera etapa en octubre antes del documento final en mayo, evaluarán sobre todo la eficiencia de las medidas tomadas por los países y la OMS, con la esperanza de evitar o enfrentar mejor una nueva pandemia. Desde que se inició la crisis sanitaria, la OMS ha sido duramente criticada por su respuesta, sobre todo por sus recomendaciones juzgadas tardías o contradictorias sobre el uso de mascarillas o las formas de transmisión del coronavirus. Estados Unidos, principal contribuyente a su presupuesto, acusó a la institución de ser una marioneta de China donde surgió el virus y comenzó oficialmente su retirada en julio pasado. Restaurantes volvieron a operar el miércoles al aire libre en algunos barrios de Santiago, luego de más de 5 meses de cuarentena por la pandemia de COVID-19, que en Chile también autorizó pequeñas reuniones familiares por las fiestas patrias. Los bares y restaurantes de Santiago están de nuevo en operación. En algunos barrios de la capital chilena, los comercios reabrieron sus puertas el miércoles por primera vez desde que en marzo se comenzaron a aplicar las restricciones sanitarias por la pandemia del nuevo coronavirus. Chile avanza en un cauteloso desconfinamiento tras una reducción progresiva y constante en el número de nuevos casos de COVID-19 desde hace más de 7 semanas. Hoy día estamos volviendo a hacer un poco todo nuestro trabajo de antes, ¿ya? Solo esperamos que la gente se cuide, que la gente sea respetuosa con todo este tema para que podamos seguir así. Luego de más de 5 meses duros para el sector gastronómico, por ahora los restaurantes solo pueden dar servicio al aire libre y mediante el reparto a domicilio. La clientela no fue muy numerosa en el primer día de reapertura. El no poder, digamos, compartir cosas tan sencillas como esta hace muchas veces que las presiones dentro del hogar sean un poco mayor y es nocivo para la familia, para uno, para todo. El gobierno chileno anunció además que permitirá pequeñas reuniones familiares en las zonas bajo cuarentena para conmemorar las fiestas patrias, entre el 18 y el 20 de septiembre. Esto para suplir la prohibición de las tradicionales fondas, mercados provisionales donde se venden alimentos típicos durante estas fechas. El huracán Nana ingresó este jueves por el norte de Guatemala, convertido en tormenta tropical. Esto mientras pierde fuerza en su camino hacia México. Nana tocó tierra como huracán en la costa de Belice en la madrugada del jueves, con fuertes vientos y lluvias abundantes.
Pero aunque se reportaron fallas en el suministro de electricidad, no se informó sobre víctimas o daños graves. Tras su paso por Belice, Nana se debilitó e ingresó a Guatemala por el norte, convertida en tormenta tropical. Las autoridades mantienen la alerta sobre los efectos colaterales de las precipitaciones provocadas por el ciclón, que se espera sean constantes desde el jueves hasta el fin de semana. Los principales riesgos son inundaciones, derrumbes, deslizamientos, daños a la red vial y deslaves. De su lado, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que todos los avisos y advertencias costeras están descontinuados. De acuerdo con el centro, la tormenta disminuyó a vientos de 72 kilómetros por hora y en las próximas horas, al adentrarse en México y las aguas del Pacífico mexicano, se degradará a depresión tropical, pero alertó de la posibilidad de inundaciones repentinas en la región. A su paso por el Caribe, Nana sacudió con furia el departamento hondureño de Islas de la Bahía, de gran atractivo turístico. El ex candidato presidencial Enrique Capriles hizo un llamado a sus seguidores para que participen en las cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre en Venezuela. Sale una declaración que la cambia. Enrique Capriles pide participar en las elecciones legislativas en Venezuela. El ex candidato presidencial llamó el miércoles a votar, a pesar de que la mayoría de la oposición promueve un boicot de los comicios de diciembre. Y sí convoco al país a movilizarse y a luchar. Eso es lo que nosotros sabemos hacer. No nos vamos a resignar, ni le vamos a regalar a Maduro la Asamblea Nacional. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela tiene el camino libre para recuperar el control de la Asamblea Nacional, único poder en manos de la oposición. Una treintena de partidos opuestos al gobierno, encabezados por el actual presidente de la Cámara, Juan Guaidó, han dicho que no participarán en los comicios por considerarlos un fraude. El tema es cómo esa elección nos permite seguir abriendo camino en este país. Y se lo dije a los compañeros internamente. La oposición se ha vuelto demasiado predecible. Maduro hace todo para que usted no ejerza su derecho, para que usted tire la toalla. El gobierno de Nicolás Maduro invitó el miércoles a las Naciones Unidas y a la Unión Europea a participar como observadores en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Esto después de que se indultara a más de un centenar de opositores, entre ellos parlamentarios y colaboradores de Guaidó. A las 7 de la noche con 57 minutos llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. En unos minutos voy a conversar con el periodista y escritor José David Guevara. Vamos a hablar sobre la novela que acaba de publicar, En busca de Sancho. No se vaya de la señal del 13, ya volvemos. Hola, soy Juan, un trabajador